Continuamos nuestra serie en Gálatas. Empezamos el domingo pasado con el saludo de los versículos 1 al 5. Continuamos hoy ya lo que es el cuerpo de la carta. Versículos 6 al 10 vamos a leer. Y luego, una vez más, vamos a pedirle al Señor su guía. Sin duda necesitamos la guía del Señor por medio del Espíritu para que obre en nuestras vidas con su palabra. Versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, ahora rogamos tu guía al recorrer este pasaje. Que tu Espíritu aplique esta palabra tuya al corazón de tus hijos para santificarlos en tu verdad. Y si hay corazones que aún no te conocen aquí, Padre, obra salvación en ellos, Padre. Rogamos tengas misericordia de ellos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, pero no sé si le ha pasado cuando era pequeño, cuando era chico, que queríamos formar parte de algo, que nos queríamos sentir identificados con un grupo. Por ejemplo, de chico, nos juntábamos los varones, ¿no? Nos juntábamos a jugar al fútbol y de alguna manera queríamos ser parte de ese grupo y queríamos mostrar nuestras habilidades. Bueno, algunos, y me incluyo, no teníamos esas habilidades como para que nos eligieran enseguida en el grupo y nos dejaban como para lo último, ¿viste? Y uno se empezaba a esforzar por mejorar, para ser elegido antes. No quería quedar ahí entre los últimos, del descarte. Bueno, de más grandes, en la adolescencia pasaba lo mismo. Teníamos un grupo de amigos y nos amoldábamos a ese grupo y queríamos tener este sentido de pertenencia, y eso tomaba otro color porque nos hacía tomar decisiones, a veces peligrosas, con el solo fin de ser parte de ese grupo, tener esa identidad en ese grupo. Y por pertenecer, hablábamos de la misma forma que esos grupos o esos amigos que teníamos. Empezábamos a formar nuestro pensamiento en función de cómo pensaban nuestros amigos o las personas que nos rodeaban. Nos pasa de grandes o se traslada también incluso, porque de grande podemos empezar a buscar movernos a través de las apariencias y amoldarnos a los diferentes grupos en los que nos movemos, el trabajo, en los estudios, y nos movemos por apariencias. Lamentablemente, incluso dentro del ámbito cristiano, muchas veces nos puede pasar lo mismo, movernos por apariencias. De hecho, recuerdo de adolescente íbamos a una iglesia en Buenos Aires y nos bautizábamos por amistades y por grupos de jóvenes que se bautizaban. Pero no sé si había una convicción en cuanto al Señor, sino había una necesidad de pertenecer. Y en ocasiones uno lo hacía para servir en algún ministerio, para estar involucrado, para ser parte, para afianzar esa pertenencia. A veces ese querer servir al Señor era en realidad buscar un lugar donde sentirme identificado. Sin embargo, en los cristianos la identidad
y la libertad que tiene uno la ha dado Dios por medio de Jesucristo. El verdadero creyente tiene esa libertad y esa identidad dada por Dios por medio de Jesucristo. El domingo pasado lo vimos. Pablo, en el saludo de esta carta, ora por estos hermanos a fin de que la gracia y la paz sea con ellos, primeramente para salvación en aquellos que no creen, pero fundamentalmente que esa gracia sea el poder transformador de la vida del creyente. Dijimos el domingo pasado, en referencia a la gracia de Dios en Gálatas, es algo significativo porque los Gálatas están en peligro de aceptar un evangelio que niega la gracia de Dios. Otro evangelio que no es evangelio y que los va a llevar a pecar en sus vidas. Una gracia y una paz que solo se dan por medio de Cristo, que es real solo por medio de la justicia de Cristo y de su sacrificio, ahí en el Calvario, donde se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está nuestra identidad, en donde ahora el creyente encuentra su identidad como hijo de Dios. Ahí. Entonces los Gálatas, lo que les pasó es que estaban fascinados y buscaron su identidad en otras cosas, en este caso en la circuncisión, y de esa manera habían olvidado la cruz. El punto central en esto que hemos leído el día de hoy es el asombro de Pablo. Pablo está maravillado, asombrado de lo que está pasando con los Gálatas, que los Gálatas le estén dando la espalda a la gracia que es suya en el Evangelio de Cristo. Los Gálatas estaban olvidando la cruz. Y en el resto del párrafo el apóstol explica esta deserción, este abandono, que es una decisión fatal lo que están haciendo. Entonces, mis hermanos, la idea que nos va a servir de aplicación también para nuestra vida es que los creyentes tenemos nuestra identidad por la gracia de Cristo. Y por lo tanto, o sea, en consecuencia de ello, nuestra vida la tenemos que ordenar en función de lo que dice Dios en su palabra. Y no en otra cosa. No añadirle cosas, no quitarle cosas. Y que de esa forma nos alejemos de la cruz. Acá los judaizantes que estaban dando vueltas acá entre los Gálatas, le estaban dando una falsa seguridad y una falsa identidad a estas personas, diciéndoles que al guardar la ley o al circuncidarse, entonces eran cristianos. Entonces sí, ahora son parte del pueblo de Dios, si se circuncidan y si guardan la ley. Entonces acá vemos la gravedad del asunto. Pablo está preocupado porque están deformando la gracia de Dios. Están predicando un falso evangelio. Otra cosa. Y están a unos arrastrando al infierno y a otros los están confundiendo en su caminar por la fe. Entonces veamos en primer lugar, versículos 6 y 7, hermanos, lo grave de que se estén alejando. Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo suele incluir en las cartas, si usted revisa las cartas que Pablo ha escrito, suele incluir saludos o bendiciones o doxologías a Dios. Suele, por ejemplo, en Romanos dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A los Corintios les dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A los Efesios les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A los Filipenses les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. A los Colosenses les dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A los Tesalonicenses les dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Precioso, los saludos de Pablo a las iglesias. Pero acá es diferente. Acá con los Gálatas es diferente.
Estoy maravillado, dice. Estoy sorprendido lo que les está pasando. Y da el motivo de esa sorpresa, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es una sorpresa en un tono de angustia. Pablo está sin palabras porque los gálatas se están alejando de la única esperanza que tienen de que sus pecados sean perdonados. Y entonces esta expresión es de asombro y a la vez de amonestación. Pablo no era ingenuo acerca de los peligros de los judaizantes. No era ingenuo. Y de hecho en todos lados buscaron pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio que él predicaba. Incluso les va a decir en versículo 9, lo leímos, como antes os he dicho. O sea, Pablo ya les había avisado, Pablo ya lo ha enseñado. Aquellos que eran creyentes no se opusieron a esto, no le pusieron un freno a esto. Y entonces estaban siendo arrastrados por el error. Pero aquellos que no eran creyentes y estaban escuchando este mensaje, estaban siendo arrastrados fuera de la gracia de Cristo. ¿Se da cuenta? Ahí está la gravedad del asunto. Pablo está preocupado no por meras cuestiones de opiniones, está preocupado por algo que lo asombra. No le asombra que haya personas que deformen el mensaje del Evangelio, porque es algo que, de hecho, ha existido y va a existir siempre. Personas que están en contra del Evangelio, que deforman el Evangelio, pero sí le asombra que los creyentes se dejen arrastrar por estas personas. Pablo le escribe a los corintios en 1 Corintios 11, 19 y les dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Claro, es lógico que pase esto. Pero la influencia de un falso evangelio con estos agregados, o bien un falso evangelio diluido, puede tener graves consecuencias. Y no es un asunto menor. Pablo está preocupado por esto. Es un proceso lento, es un proceso peligroso. Por eso siempre existe la necesidad urgente de predicar y enseñar las verdades centrales del Evangelio. Hacerlo en forma reiterada. No podemos dejar a un lado el Evangelio para empezar a predicar otras cosas. No, porque hay que ser relevante para la cultura y para la sociedad. ¿Acaso el Evangelio no es relevante para un mundo que está perdido en condenación? ¿Para el corazón del hombre que sigue siendo el mismo corazón desde el Edén? Bueno, Pablo está preocupado por eso, porque están dejando la gracia de Cristo y están aceptando un evangelio diferente, un evangelio totalmente corrupto. Hay ideas que parecen atractivas, hermanos. Es tremendo, pero hay ideas que parecen incluso hasta inofensivas en las iglesias. Parecen incluso bíblicas, pero no son otra cosa que un trastorno del evangelio. Y en eso hay que tener, mi hermano, mucho cuidado. El verbo acá, alejarse, habla de un alejamiento voluntario paulatino. Un alejamiento voluntario paulatino, no es forzado. No es que los judaizantes forzaron a los gálatas a alejarse, sino que ellos, voluntariamente, siguiendo los pensamientos o amoldándose a este mundo, estaban dejando a un lado el Evangelio. Estos algunos, antes les dice, no que haya otro, no hay otro Evangelio. Los falsos maestros obviamente sí son culpables de predicar este falso Evangelio, pero los creyentes también son responsables, y Pablo aclara, no que haya otro, no hay otro Evangelio, no que haya otro. Y habla de estos algunos que menciona acá, fíjese, algunos, son personas que, venidas del judaísmo, planteaban que el cristianismo era lo mismo, pero con algunos agregados.
y bueno, un agregado era la obra de Cristo. Pero era el judaísmo en sí, es decir, ellos veían una continuidad con el judaísmo. Y esto confundía, dice acá, perturbaba a los hermanos. Y lo que es peor, pervertía el mensaje del Evangelio. Entonces la circuncisión y someterse a las leyes del Antiguo Testamento, decían estos hombres, eran requisitos entonces para ser parte del pueblo de Dios. O sea, si usted no se circuncidaba o no cumplía la ley, no era parte del pueblo de Dios, básicamente. Aquellos que eran de origen gentil, entonces, fíjese, debían adoptar la ley mosaica para ser salvos. ¿Se da cuenta? De ahí que cambiar el mensaje de la gracia de Dios equivale a tarde o temprano sofocar, asfixiar a la iglesia, agregarle cosas al evangelio. Termina asfixiando a la iglesia, quitándole la vida, porque la vida de la iglesia es el mismo evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces vemos la gravedad del asunto en esto de estar alejándose, pero también hay una gravedad en esta falsa enseñanza. Es lo que dice versículos 8 y 9. Dijimos, como idea, que los creyentes tenemos nuestra identidad en la gracia de Cristo, no en otro lado, y por lo tanto ordenamos nuestra vida en función a lo que Dios dice en su palabra y no a añadiduras que nos pueden alejar de la cruz. Es grave por tanto esta falsedad de la enseñanza, porque la verdad del mensaje depende del contenido, no depende de las credenciales del mensajero, no depende de quién venga y me diga, sino del mensaje en sí. Usted me puede decir, no, pero pastor fulano dijo tal cosa, y ok, pero ¿qué dijo? Pero lo dijo el pastor fulano. Bueno, hay que analizar qué es lo que dijo el mensaje, no el mensajero, y no poner las credenciales por delante. Y esto es lo que no hicieron los Gálatas. Ellos se deslumbraron por estos mensajeros que traían estas cosas novedosas. Pablo incluso tenía sobradas credenciales. Él le va a decir en capítulo 1, versículo 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era mucho más celoso. De hecho, en Filipenses, si me acompaña Filipenses también, él amplía sus credenciales, capítulo 3, en la segunda parte del versículo 4, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar sus credenciales, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acá Pablo advierte, es tremendo, advierte contra cualquier tipo de distorsión del Evangelio al poner ahora esta hipótesis, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Está planteando una hipótesis. Si venimos nosotros, y acá si aún nosotros puede hablar de Pablo y sus colaboradores, pero más adelante va a hablar del resto de los apóstoles, si aún nosotros, y en el contexto de la carta da sentido, o un ángel del cielo, dice, y había una fuerte tradición de los judíos, Hebreos 2.2, habla de que los judíos creían que los ángeles eran como mediadores de la ley, fueron los mensajeros que trajeron la ley. Entonces es a propósito que Pablo usa esta palabra, si aún nosotros o un ángel del cielo. Esto demuestra que, de nuevo, Pablo no está promoviendo su agenda, no le interesa su popularidad, para nada, pero sí resalta la naturaleza inalterable del Evangelio. Eso es lo que está haciendo, porque la fuente de autoridad no está en la persona. Está, ni siquiera si esa persona es un ser celestial, dice,
un ángel del cielo. No, sino en el mensaje que proclama. Si este mensaje es acorde a lo que Dios dice en su palabra. Si es acorde, perfecto. Pero si nosotros incluso, o un ángel del cielo, dice más, sea anatema. Lo que está en juego, lo dijimos, lo que está en juego no es un mero asunto de opiniones. Bueno, yo creo esto, aquello. No, está en juego la gracia de Dios en Cristo. La misma esencia del Evangelio y por tanto, como cristianos no nos podemos quedar de brazos cruzados si algo así llega a pasar. Uno tiene que estar alerta y siendo diligente. Muchos sistemas falsos de pensamiento hoy apelan a las emociones o a un falso concepto del amor, a un falso concepto de la hermandad, a un falso concepto de la unidad, a un falso concepto de la armonía y solapadamente introducen conceptos traídos del mundo, filosofías del mundo. Y muchas veces como creyentes nos quedamos de brazos cruzados. Tenga cuidado, hermano, muchos falsos maestros parecen personas agradables incluso. Parecen personas que afirman amar a Dios y a los demás. Pero Pablo les dice a los Corintios, 2 Corintios 11:13, dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo entonces agrega acá esta hipótesis, si nosotros o un ángel del cielo, que quienes distorsionen así el evangelio de la gracia, les dice caigan en maldición, sea anatema. Y es interesante porque Pablo, con su autoridad apostólica, usa un presente imperativo, sea anatema. Obligadamente caigan bajo la maldición de Dios. Y les recuerda, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Pablo no está diciendo nada nuevo, lo dijimos. Ya les había enseñado que el evangelio no podía ser alterado de otra forma. No podía ser alterado. Y se los repite. Y quienes prediquen en Galacia un evangelio diferente, aguado o aumentado por medios de rituales, por medio de obras, que caiga bajo maldición. Sea anatema. Cuando uno lee acá sea anatema, piensa, bueno, Pablo está diciendo que le caiga un rayo. Pero no está diciendo eso. Está pensando en la futura condenación de Dios en la eternidad. Pablo está pensando en aquel día glorioso, que caiga bajo la maldición de Dios en aquel día. Por lo que esta frase entonces da a entender a las claras que estos falsos maestros, por más que tengan un lenguaje cristiano, son incrédulos que confían en su propia carne y que quieren gloriarse en su carne, en su propia justicia. Entonces, los creyentes deben cuidarse de no asociarse con nadie que niegue la Biblia. Eso les está diciendo Pablo, o que distorsione el Evangelio. Pablo le escribe, antes de morir, le escribe a Timoteo. Preciosa esta carta porque uno piensa en ese momento de despedida de Pablo, y estas son cosas importantes. Si alguien está por morir y escribe una carta, préstele atención, porque es algo importante. Capítulo 2 le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor,
mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Y da 2 ejemplos, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay una preocupación pastoral de Pablo por los Gálatas. No es una cuestión de opiniones. Es grave el asunto. En todas sus cartas Pablo tiene ese afán de que los hermanos se afirmen en el Evangelio. Por eso acá se ve sorprendido ante la gravedad de estar alejándose del Evangelio de la gracia para abrazar otra cosa. Y como vimos, recordarles la gravedad de la falsa enseñanza en sí, que en el contexto de la carta vimos que es volverse a las prácticas de la ley de Moisés como condición para formar parte del pueblo de Dios. Esa es la definición del legalismo. Creer que por mis medios carnales, por mis obras, por mis méritos propios, puedo ganarme el favor de Dios. Eso es legalismo. Puedo justificarme delante de Dios de esa forma. Bueno, de hecho, hay algo más grave, o es consecuencia de eso, que es nuestro último encabezado: lo grave de buscar el favor de los hombres. Porque alejarse de la gracia de Dios, abrazar este tipo de enseñanza, nos hace ir a buscar el favor de los hombres. Las enseñanzas o las religiones que hablan de la justificación por obras siempre terminan o desencadenan en una búsqueda del favoritismo humano, del temor al qué dirán. Bueno, ¿qué dirán? De amar toda una estructura de apariencia para que mis obras hablen más fuerte e impacte, usamos esa palabra, impacte a los que me rodean, mis obras, y no el Evangelio de Cristo. Por eso dice Pablo en versículo 10: ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería. Acá Pablo concluye con esta conjunción, pues, para diferenciarse de los judaizantes. Eso es lo que hace. Un comentarista trata de mostrar el sentido de esto a la luz de las maldiciones de versículos 8 y 9 y hace como una paráfrasis del pasaje muy interesante y dice: ahí lo tienen. ¿Acaso suena lo que acabé de decir como si yo tratara de agradar a los hombres? ¿Suena eso así? Bueno, no. 2 veces, sea anatema. Bueno, eso no suena muy políticamente correcto. No. Pablo entonces en este versículo de transición va a hacer una apología al verdadero evangelio, de la gracia, de la justicia de Cristo. Comenzó la carta afirmando su autoridad apostólica, pero ahora afirma no complacer a nadie, sino solo a Dios, quien lo ha llamado a este ministerio. Él quiere complacer solamente a Dios. Es posible que algunos acusaran acá a Pablo de no predicar fielmente el evangelio al omitir la circuncisión, al omitir la ley, con el fin de ganarse a los gentiles.
Es muy posible que algunos pensaran eso. Pero acá responde inmediatamente a esa idea. Y les dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y acá es interesante porque en ese si todavía agradara a los hombres usa un tiempo verbal que indica que en otro tiempo Pablo sí agradaba a los hombres. Pablo sí tenía temor del Sanedrín, temor de sus correligionarios, los fariseos. Pablo sí tenía ese temor, porque tenía que hacer lo que ellos le pedían y tenía que hacer lo que tenía que hacer para mantener esa estructura de apariencia. Pero ahora, a la luz de su conversión, a la luz de que luego el Señor mismo lo haya interceptado en el camino a Damasco, para llamarlo ahora, Pablo es un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo. Si Pablo hubiera deseado complacer a las personas, o hubiera buscado el elogio de los judíos, o hubiera buscado ser tolerado por la sociedad o por la cultura, como se usa hoy mucho eso, en otro tiempo lo hizo, sin duda. Pero ahora no se podría llamar un siervo de Cristo. Literalmente un esclavo de Cristo. Usa esa palabra. Es un esclavo. En definitiva, la voluntad de sufrir de Pablo apoya esta verdad de que su objetivo no es complacer a la gente. Con lo que dice, él no quiere complacer a nadie, sino a aquel con quien él está comprometido, a quien él sirve, a quien obedece, según lo ordene. El Señor dice en su palabra que el cristiano tiene que hacer esto o aquello. Hay imperativos muy claros en su palabra. El cristiano obedece, porque lo dice el Señor y porque Él es el Señor. Bueno, naturalmente, ya vamos finalizando, no se preocupe. Quienes buscan agradar a los hombres no son mártires, porque nunca van a llegar a ese punto de ser mártires, de ser esclavos de Cristo. Piense por un momento. ¿Qué pasó con Pablo o con todos los escritores del Nuevo Testamento? Literalmente, ¿qué les pasó? Ellos no andaban en un automóvil de lujo, no estaban preocupados por cómo iban a ser vistos socialmente. No buscaron llenarse de plata o de dinero con lo que hacían. No escribían libros para ser populares, no, nada de eso. Nada de eso. Ellos fueron, literalmente, fueron asesinados, fueron crucificados, fueron comidos por leones en el circo romano, fueron perseguidos de un lado a otro, perdieron sus amistades, perdieron sus familias, perdieron sus trabajos. ¿Qué es lo que los hacía creíbles? Los hechos. Los hechos. Ellos fueron ejecutados por insistir en el mismo mensaje del Evangelio de la gracia. No fueron martirizados porque sí. Ellos no buscaron agradar a los hombres. ¿Se da cuenta? Por agradar a los hombres, mi hermano, somos propensos justamente a desviarnos del Evangelio bíblico, para agregarle cositas o quitarle. Hoy le quitamos más que agregarle. Le quitamos cositas. ¿Para qué? Para que nos acepten socialmente. Para que impactemos a la cultura. Para que al oído posmoderno seamos como más sofisticados. Y claro, y nos escuchen. ¿A quién busco agradar con el mensaje que doy? Los Gálatas aceptaron de buen gusto a estos charlatanes y comenzaron a alejarse del Evangelio de la Gracia. ¿Se da cuenta lo grave del asunto? Esto lo sorprendió negativamente a Pablo. Por eso, mi hermano, no es suficiente un sermón de domingo para su vida. No es suficiente. Para su salud espiritual
un sermón de domingo no es suficiente. La semana, mi hermano, se lo va a comer. Se lo va a comer si las huecas filosofías de este mundo que están a la orden del día, a usted las deja entrar en su vida naturalmente. Por eso, como creyente, dijimos, uno tiene que recordar su identidad en la gracia de Cristo. Y por lo tanto, tenemos que ordenar nuestra vida en función de lo que Dios dice en su palabra. Y no dándole añadiduras o quitándole para dejar a un lado la cruz de Cristo. En este tiempo, yo pensábamos ayer, en este tiempo alguien como Pablo no sería nada agradable o amable. Cuando pensamos que estos anatemas, estas maldiciones parecen de mala educación, o pensamos que es algo poco amoroso, bueno, evidentemente eso está revelando lo mucho que nos hemos alejado del testimonio bíblico, mostrando cómo los cristianos no hemos sabido entender el carácter de Dios, el carácter justo, el carácter santo de Dios, y a la vez el carácter amoroso de Dios. No hemos sabido predicar la verdad en amor. Y eso es lo que Pablo está preocupado acá. Nada puede ser menos amoroso que ofrecerle al incrédulo una falsa seguridad. ¿Se da cuenta? Dejando de hablarle de los atributos de Dios, de su condición delante de Dios, de decirle que si no confía en Jesucristo, aquel que fue crucificado y resucitado, si no cree no se va a salvar. ¿Se da cuenta? No podemos pensar que por ser amables, por tener un buen testimonio, por formar relaciones significativas, por tener repercusiones en el mundo y en nuestra cultura, eso es estar evangelizando. No podemos creer eso. Pablo le dice, no hay otro evangelio. Si alguno los perturba y quiere pervertir el evangelio de Cristo, sea anatema. Porque no hay otro evangelio. Y este asunto es grave. Es muy posible que por buscar estas cosas, que no son malas, obviamente no es malo ser amable. Sea amable, mi hermano, no se ponga a matar gente. Es bueno tener un buen testimonio, es correcto, claro. Es bueno formar relaciones significativas. Es bueno tratar de repercutir o influenciar entre los incrédulos de este mundo. Claro que sí. Pero si usted no está hablando del único medio por el cual Dios ha provisto la salvación para el pecador, sepa que no está evangelizando. No está hablando del Evangelio. No está hablando de Cristo. Lenta y sutilmente nos vamos alejando de la gracia de Dios y de las implicancias de la cruz. Muchas veces quienes hacen esto no se dan cuenta de que son esclavos de la opinión de otras personas, pero no son siervos de Cristo. No son siervos de Cristo. Leímos antes en Filipenses capítulo 3, vuelvo a ese pasaje porque es tremendo. Algunos consideran que también Pablo se está despidiendo de esta iglesia, de Filipos. Leímos antes capítulo 3, cortamos en versículo 7, cuando dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente, aún actualmente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por la misericordia que has tenido al hablar a nuestros oídos y a nuestro corazón por medio del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Sí necesitamos tu ayuda, Padre, para no desviarnos de ninguna manera por medio de nuestro pensamiento, por medio de las corrientes de pensamiento de este mundo. Padre, no permitas que nuestro corazón vaya tras esas cosas. Amonéstanos una y otra vez con tu palabra, a fin de que estemos mirando nuestros corazones y viendo si estamos tratando de agradar a los hombres. Señor, ayúdanos en eso. Tú conoces lo propenso que somos a buscar estas cosas. Tú sabes que somos ceniza, limitados, débiles, incapaces de sostenernos. Cuánto necesitamos tu gracia todos los días, Padre, pero también en medio de ese empoderamiento que tu gracia da a los creyentes, danos firmeza para enfrentar estas corrientes de pensamiento o estas cosas que están en contra de tu precioso evangelio. Señor, ayúdanos a ser diligentes, a estar alertas, a usar los medios de gracia para aprovecharlos, para fortalecernos, Señor. Medios de gracia que incluyen la comunión con los hermanos, que unos a otros estemos animándonos, exhortándonos al amor, a las buenas obras, Señor, esperando tu venida, y que esa esperanza, Padre, nos aliente, nos anime a buscar purificarnos. Señor, necesitamos tu ayuda en todo eso. Necesitamos tu auxilio. Padre, ¿y cuánto más necesita el incrédulo vida de tu parte? Por eso también pedimos, Padre, si hay corazones aquí que no te conocen, Señor, abre sus ojos. Muéstrales a Cristo. Muéstrales la cruz, Señor. Muéstrales el único lugar en el cual pueden encontrar perdón de pecados y vida eterna, Señor. Padre, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén.